Hola, ¿qué tal? En la clase de hoy nos vamos a ocupar de las relaciones entre el mito y la ciencia, ¿no? Vamos a tratar de mostrar los alcances y límites de cada uno de esos saberes. Eh, con respecto al pensamiento mítico, tenemos básicamente que aclarar que el mito consiste en narraciones acerca de eventos y personajes extraordinarios que muchas veces están cargadas de eh, una fuerte impronta de lo sagrado y de lo divino. Además, los mitos están sujetos a interpretación, a un trabajo hermenéutico, lo cual significa que los mismos tienen un valor simbólico. Hay que tener en cuenta también que los mitos son transmisores de los valores aceptados de la cultura y en ese sentido promueven conductas deseables para la sociedad de su época, ¿no? Y de su pueblo. En ese sentido, los mitos tienen alcances morales. Si nosotros consideramos el texto de Campbell, básicamente Campbell nos marca que los mitos presentan un aspecto que es específico de cada cultura y también aspectos que se pueden trasladar de una cultura a otra, es decir, que poseerían rasgos que son universales. Dentro de esos rasgos que son universales encontramos las temáticas de las que se ocupan los mitos. En general, los mitos nos hablan sobre el origen del hombre, del universo, en fin, de cuestiones relativas a lo bueno, lo malo, al sufrimiento, incluso las relaciones del hombre con los dioses o con el dios. En este sentido, eh, podemos señalar a modo de ejemplo dos mitos de los que se ocupa Campbell. Uno es el de Job y otro es el de el elefante rey capturado por una serpiente. En los dos casos, luego de un pequeño trabajo hermenéutico, nos damos cuenta que el personaje central de esos mitos es un sujeto que está enfrentando una situación que no es capaz de resolver por sus propias fuerzas. Y en ambos casos eh, invoca a un dios y ese dios viene en su auxilio y consigue resolver la situación difícil, ¿no? Ese tipo de experiencias míticas o religiosas son el típico caso de experiencias sobre las cuales la ciencia no puede pronunciarse con respecto a la autenticidad de las mismas, ya que no contaría ni con elementos en favor ni en contra. Lo máximo que puede hacer la ciencia es abstenerse de emitir juicio sobre ese asunto, ¿no? Es decir, guardar silencio. Mientras los mitos pueden hablar de ello, la ciencia no. Eso no significa que el relato científico eh, sea eh, terriblemente limitado y el mítico no, y tampoco significa que los mitos sean superiores a la ciencia, simplemente hay asuntos sobre los que la ciencia tiene que guardar silencio, en cambio los mitos pueden hablar. Eh, Tampoco significa desconocer las dificultades prácticas que tienen los mitos si los tomamos al pie de la letra, ¿no? Pero aquí estaríamos ante la presencia de la primera limitación del pensamiento científico, ¿no? Hay temas de los que no puede hablar. Y la segunda limitación del pensamiento científico es que no puede garantizar la verdad de las teorías. Aquí Agamben nos muestra de manera indirecta esta cuestión, ¿no? Agamben lo que propone es que nuestras sociedades están organizadas eh, en base a una distinción entre la zoe, que sería la vida animal, y la bios, que sería la vida política. Esa distinción
implica una carga valorativa desigual para ambas formas de vida, donde una sería la plena y la otra no. El poder político se ejercería para que los seres humanos, ya sea en forma individual o colectiva, puedan apartarse de la vida animal, puedan alejarse de ella. Es como si la vida animal, en el ejercicio del poder político, estaría absolutamente obturado o absolutamente repudiada. Y de lo que se trataría en el poder político es de garantizar o asegurar que los seres humanos vayan teniendo cada vez más bienes políticamente aceptables. Agamben sostiene que este es el núcleo de la actividad política. De ser cierta la teoría de Agamben, expresada de una manera muy sintética, resultaría que la teoría marxista, que nos explica la sociedad por la lucha de clases, o la teoría de Foucault, que nos explica la sociedad por la combinación entre la biopolítica y la forma de ejercicio disciplinario del poder, se volverían obsoletas, ni hablar del funcionalismo. Por supuesto que nosotros no nos pronunciamos con respecto a la teoría de Agamben, aunque creemos que tiene mucho sentido, pero lo que sí nos muestra esta teoría es que tarde o temprano las teorías en las cuales hoy creemos, mañana vamos a dejar de creer en ellas. Entonces, lo cierto es que la ciencia no puede garantizar la verdad de sus teorías. De modo que sería un error pensar que la ciencia describe la verdad y los mitos no. Por supuesto que reconocer estas limitaciones del saber científico, que no puede garantizar la verdad y que hay un montón de temas sobre los que tiene que guardar silencio, no significa desconocer el enorme potencial de la ciencia a la hora de hacer predicciones y a la hora de generar aplicaciones prácticas y útiles para la vida. Nos vemos en la clase siguiente.